Jueves 10 de junio 2021, Foro CHAP El Salario, dándole continuidad al programa de foros virtuales de la Comisión de Formación del Comité Central de Bandera Roja. Se me ha asignado darle inicio a esta actividad de hoy. Por ello agradecemos infinitamente el trabajo de la comisión en la organización, la promoción y el arreglo del auditorio virtual, y nuestro agradecimiento particular al camarada Diego Casanova, que estará en la moderación de este foro. Pudiera parecer reiterativo, ya que han habido varias actividades que han tenido como centro de debate el salario. Sin embargo, en esta oportunidad, tomando las recomendaciones de la profesora camarada Karina Molina y otros compañeros que han opinado al respecto, trabajaremos el asunto del salario como, más allá como una categoría dentro del conjunto de relaciones capitalistas, el asunto del salario como un elemento que está en alto relieve de la lucha de clases en Venezuela, dadas las circunstancias que atravesamos en esta crisis. Me parece necesario que nos paseemos o observemos el contexto general de la situación que padece nuestro país. Hace rato los venezolanos sufrimos las consecuencias y los resultados de una ejecutoria económica, de un régimen que, como hemos definido, totalmente servil a la estrategia capitalista e imperialista del bloque liderizado por China y Rusia, lo que ha comportado un proceso de destrucción de capitales inédito en la historia de Venezuela y que difícilmente tiene parangón en el mundo civilizado en este momento, tampoco en Latinoamérica, excepto aquellos espacios donde han ocurrido enfrentamientos bélicos de baja intensidad o de alta intensidad, de la ejecutoria del régimen ha adelantado un conjunto de medidas y un conjunto de planes que, privilegiando la estrategia de dominación de ese eje imperial en este hemisferio y Venezuela como país geopolíticamente clave, ha significado una suerte de transición del vasallaje vivido por nuestro país bajo la égida del imperialismo norteamericano y sus satélites. En esta oportunidad, Venezuela ha sido empujada a una situación de destrucción de su aparato económico, y el resultado ha sido la destrucción de las condiciones de vida de la mayoría de su población, tal cual como lo señalan estudios especializados, y también lo han opinado expertos académicos y científicos autorizados sobre la materia. Estamos hablando de un porcentaje superior al 90% que vive en la pobreza, donde los niveles de lo que se define como pobreza extrema también se han incrementado de manera alarmante. Son vastos contingentes de venezolanos y otros que ocupan este territorio que han sido condenados a vivir en condiciones infrahumanas. Y eso ha tenido como resultado también fenómenos sociológicos, como esa emigración que tampoco tiene un registro similar en la historia de nuestro país
y de otros países del continente y del mundo. De tal manera que es en este contexto donde nosotros debemos observar y debemos de tratar de levantar el tema del salario como centro de la demanda de la lucha económico-reivindicativa de los trabajadores venezolanos, en un llamado que pudiéramos decir sin alarmar, se trata de una emergencia frente a una gran catástrofe económica y social que sufre nuestro país. A partir de ese contexto, me parece válido que hagamos un examen rápido sobre las condiciones histórico-materiales de nuestro país. Comenzando el siglo XX, el florecimiento de la industria petrolera y con ella simultáneamente la industria minera que tiene lugar en el sur del país, con la explotación del hierro y el aluminio como rubros de gran importancia en la economía mundial. Además de eso, la implantación de manera general en el centro del país de la industria manufacturera, la industria del calzado, la industria textil, la producción agropecuaria en todo el campo venezolano, también con un peso importante en la economía, no solamente de Venezuela, sino del mercado regional. Uno de ellos, el sistema del Pacto Andino, donde Venezuela siempre liderizó como país exportador de un conjunto de rubros. Y datos importantes, algunos que yo recuerde, las briquetas de acero de Sidoro llegaron a competir codo a codo con las briquetas de acero alemanas, que eran las mejores del mundo, las mejores en la tecnología de punta del mundo, y Venezuela llegó a competir en esos estadios. Igualmente, la industria petrolera venezolana ocupó un lugar importante en el ranking mundial de empresas de su tipo. Toda esa infraestructura industrial dio como origen el desarrollo urbanístico, el desarrollo de una red y una infraestructura de transporte aéreo, terrestre, con un conjunto de carreteras, autopistas, puertos, aeropuertos, en fin, toda esa infraestructura industrial va a dar cobijo al surgimiento de una robusta clase obrera, tal vez no en su gran número, pero sí una importante contingente de obreros industriales y con ellos un contingente importante de profesionales que estaban en los servicios, educación, de salud, de transporte. Esa era más o menos las condiciones materiales de Venezuela en la segunda mitad del siglo XX. Tal vez empieza a languidecer con los manejos ya de la última etapa del bipartidismo del siglo pasado, y con la llegada de este régimen y el carácter de ese vasallaje totalmente, como hemos dicho, supeditado a los intereses económicos del eje imperialista liderizado por China y Rusia, va a producir la mutilación de esas posibilidades de Venezuela convertirse realmente en una economía que tenía un rango importante en el conjunto global. Esa destrucción de las condiciones materiales va a repercutir directamente en la institucionalidad del Estado venezolano. La quiebra institucional que progresivamente va generando los manejos del régimen también va a repercutir en la institución de la organización regular gremial y sindical y genera su quiebra. Es bueno recordar que una gran parte de esa dirigencia, consecuente con las corrientes socialdemócratas, socialcristianas
y muchos que andaban en las corrientes del revisionismo más vulgar en Venezuela van de manera acelerada a cobijarse en el discurso y en la propuesta farsante del régimen, buscando por mero instinto oportunista a conservar los privilegios que tuvieron durante mucho tiempo de la época bipartidista. Quizás es un número muy reducido de esa dirigencia, es la que también instintivamente se resiste al sometimiento de las nuevas formas que el régimen va imponiendo en la institucionalidad del Estado venezolano. La repercusión sociológica está bien evidenciada. Son ejércitos de venezolanos que marchan en condiciones de verdad famélicas, buscando la manera de hacerse alguna manera de sobrevivir, condenados a la más cruda miseria y a condiciones infrahumanas. Lo que hemos señalado, esa emigración inédita en la historia de la República. Dicen algunos que por encima de los 6, quizás 7 millones de venezolanos que con sus familias emigraron buscando alguna manera de sobrevivir en territorio extranjero, es una muestra significativa del daño material objetivo que ha generado la ejecutoria del régimen actual. De manera concluyente podemos afirmar que Venezuela se afianza, en Venezuela se concreta cada día con mayor fuerza la conformación de una economía de enclave a favor de los intereses del eje imperialista asiático ruso en este hemisferio. El servicio que cumple la cúpula de la dictadura funcionando como una junta de conserjería de los objetivos y los intereses de ese eje imperial en el hemisferio, van a ser conducidos en esa orientación. Y esto, por cierto, va a generar repercusión en el comportamiento de los personeros representativos del capital en Venezuela. Ya en la última reunión del Comité Político Nacional, la última reunión presencial del Comité Político Nacional en diciembre del 2020, en la exposición de análisis que hizo nuestro camarada secretario general Gabriel Puerta, advertía sobre este comportamiento. Ya claramente muchos de las personalidades representantes de la burguesía estaban planteando pactar por sus intereses, y no podía ser de otra manera, no podíamos esperar que sea de otra manera, con el régimen. Eso, por supuesto, va a determinar el comportamiento político de los partidos que le son afines, y llegamos a las circunstancias que estamos hoy en día, lo que plantea un gran desafío para el movimiento de trabajadores. Y no es porque hayamos cifrado alguna esperanza en que esa dirigencia tenía un compromiso con la clase trabajadora, con la clase obrera. Si bien es cierto, en el conjunto de la fuerza de oposición al régimen, bastante fuerza agregó los trabajadores en general a los movimientos y a las convocatorias de esa dirigencia. En esta oportunidad, dado sus devaneos, dado como que han privilegiado sus intereses por sus negocios y han dejado de lado la confrontación política, la clase obrera, los trabajadores venezolanos se encuentran en la absoluta orfandad, y no pudiéramos decir que nos sentimos representados en esa dirigencia inconsecuente que luego de cantidad de desatinos, cantidad de acciones fallidas, termina
en lo que hoy vemos como una clara claudicación a los propósitos que los animaron en un primer momento. Esto constituye un desafío para la vanguardia de los comunistas en Venezuela. Esto constituye el problema principal sobre el cual debemos trabajar. La necesidad del fortalecimiento del referente político, ideológico para la clase. Hoy creemos que está exigida más que nunca entonces que en este caso el partido levante su programa, que el partido levante sus propuestas y que el partido, como hemos dicho, articule desde las bases un movimiento que sobre la base de reclamar lo más primario para los trabajadores, su salario, se convierta en un elemento, en una bandera para organizar, para agitar, para buscar unos niveles de acuerdo con las dirigencias de base, las dirigencias medias y las dirigencias nacionales, en función de darle fortaleza a un movimiento de trabajadores con personalidad propia, que en la medida en que desconozca esa dirigencia inconsecuente, en la medida en que desconozca la representación en esa dirigencia que le ha fallado de manera rotunda, reclame y exija un espacio en la dirección de las fuerzas de oposición y busque la manera de orientar en el camino correcto de una salida de carácter progresista para la crisis venezolana. Una fuerza que al mismo tiempo que tenga la fortaleza para convertirse en clave en la defenestración de la dictadura, con esa misma fuerza empuje una salida que signifique una verdadera búsqueda de un camino de reconstrucción de carácter progresista, de carácter revolucionario, y que no se quede simplemente en la añoranza de la restauración del vasallaje con el eje gringo-europeo, que es la línea paradigmática que ha manejado mucha de la dirigencia de lo que hemos denominado como oposición en Venezuela. Sobre la propuesta en concreto que hemos debatido en algo a nivel de la Comisión de lo Sindical en la primera reunión comenzando el 2021, elaboramos una propuesta, tal vez no ha sido suficientemente difundida, suficientemente discutida, pero en esa propuesta colocábamos como centro el asunto del salario. Hablábamos de un pliego económico reivindicativo que planteaba, repito, como centro el asunto del salario, lo que exigía un debate hacia lo interno del partido con la asesoría de especialistas en la materia que aquí existen, entre ellos pues nuestro camarada Carlos Hermoso, que es especialista, economista, y hablábamos de la necesidad de hacer una propuesta ya específica sobre cuál sería ese salario y la forma como debe ser exigido ese salario. Además de eso, hablábamos de un pliego que recogía otras reivindicaciones en el asunto, atendiendo el asunto del transporte, atendiendo el asunto de las medicinas para mucha población que está realmente, como decíamos, en condiciones infrahumanas, sufriendo los avatares de lo que significa ser enfermo en Venezuela en este momento, con un sistema igualmente también desmantelado, un sistema de salud. Ese pliego, que pudiéramos resumirlo en eso como lo estoy resumiendo, lo planteábamos como un pliego económico reivindicativo que se convirtiera en el centro de un discurso para convocar, para debatir, para abrirse en asambleas, reuniones,
como habíamos hablado, desde las bases del movimiento a otras instancias, y que nos pudiera llevar inclusive a instancias de coordinación nacional con otros factores, en función de convertirlo en un pliego de exigencia inmediata. Se trata de arrebatarle a la propia dictadura reivindicaciones en ese terreno, en contraposición como lo que opinan muchos, y esto lo digo yo de manera también reiterada, porque ha sido también una discusión reiterada con mucho de la dirigencia media, por lo menos en algunos espacios donde me ha tocado participar, y es que se pone de relieve, se coloca de relieve el asunto de la crisis institucional, de la quiebra institucional del Estado, y muchos opinan, inclusive desde el movimiento de trabajadores, que no debemos acometer lucha económica reivindicativa porque lo principal es resolver el problema de la quiebra institucional del Estado. En contraposición a eso hemos dicho que no, que necesariamente los trabajadores, el movimiento de trabajadores debe hacerse de una propuesta propia y debe organizarse y movilizarse en función de esas reivindicaciones. Que el problema del asunto de la quiebra institucional, el asunto de la circunstancia de un Estado fallido, aunque es un tema el cual no podemos escaparnos, que sea otro nivel de debate, otro nivel de discusión. Así como buena parte de las personalidades vinculadas a los negocios en Venezuela hoy están privilegiando sus intereses de carácter económico, la clase trabajadora, el movimiento de trabajadores debe debatirse también por sus intereses concretos. Y uno de los intereses concretos es la reivindicación salarial inmediata, de tal manera de que nosotros seguimos trabajando en esa dirección y que esos niveles de articulación, de organización, nos lleve también a plantearnos lucha de mayor fuerza, de mayor envergadura, hasta llegar a un conflicto de carácter nacional, donde hemos paseado por el paro nacional, por la huelga nacional de trabajadores, que es, por supuesto, no un problema de un decreto, sino un problema de organización, de articulación de fuerza, un problema de concertación con otros sectores y de coordinación con la propia dirigencia de la oposición, a pesar de su inconsecuencia y a pesar de conocer la naturaleza de clase de esa dirigencia. Pero eso lo hemos planteado. Quizás esto debemos hacer mayores esfuerzos en plantear y poner en boga este debate. Ese plan existe, esa propuesta existe, y no se trata de algo complicado, de algo enrevesado, o sea, se trata de algo muy sencillo, pero que debe ser el pivote sobre el cual nosotros trabajemos la articulación, la movilización y la coordinación de un movimiento que nos lleve, repito, a plantearnos un conflicto de gran envergadura en este momento en Venezuela. Ubicados en ese escenario del afianzamiento y de la concreción de una economía de enclave en nuestro país, y dado el comportamiento de mucha de esa dirigencia que se ubica en oposición al régimen, viendo esas debilidades que claramente demuestra, estamos frente a una circunstancia que plantea un gran desafío. El afianzamiento de Venezuela como una economía de enclave a favor del eje imperialista liderizado por China y Rusia condena a los trabajadores venezolanos al hambre y a la miseria, a vivir de la caridad del Estado, a vivir como elementos de número en las nóminas de bonos y de regalo que da el régimen para mantenernos apenas en la supervivencia. Y ese no puede ser definitivamente el futuro para los venezolanos, para la mayoría de los trabajadores venezolanos. Por lo tanto, he allí un desafío. Frente a este desafío es la reafirmación de un referente del partido de la clase, del partido revolucionario, de la vanguardia de los comunistas, que debemos encontrar la forma, hilando desde las bases, para construir la fuerza necesaria que nos haga merecedores de un espacio
en la más alta dirigencia y en las más altas instancias de decisión del futuro del país. No hay otra posibilidad. Todo lo que hemos narrado como historia de la construcción material de la clase trabajadora venezolana y todo lo que significa como historia de sus luchas, queda una reserva. No todo está destruido. Esa clase, la clase obrera venezolana, la clase trabajadora venezolana potencialmente constituye una fuerza motriz que puede convertirse en un elemento determinante para el futuro del país. No ciframos ninguna esperanza y no debe de encandilarnos las estridencias ni debe distraernos las algarabías electoreras, porque consideramos que ninguna elección por sí misma, un cambio en los actores del aparato burocrático del Estado no va a significar un cambio sustancial para las condiciones de los trabajadores venezolanos. Cualquiera de estos procesos electorales que busca cambiar de actores y repartirse con algunos personeros del régimen los espacios de elección popular y los espacios de ejecutivo a nivel de estados, a nivel de municipios, inclusive, yo me atrevería a decir que ni siquiera una elección presidencial divorciada de un programa, divorciada de una fuerza que realmente reclame un cambio en Venezuela, en la dimensión y correspondiente a la profunda crisis que atraviesa nuestro país, va a significar nada para los trabajadores venezolanos. Los trabajadores venezolanos debemos construir, debemos articular una fuerza con personalidad propia que nos haga de un espacio y que nos convierta en una fuerza determinante en el momento, en el ahora y hacia el futuro. En el momento para construir la fuerza necesaria que sirva para la defenestración de la dictadura, pero también en el futuro para ocupar un espacio decisorio en el futuro de nuestro país, que es el futuro de nuestro pueblo, el futuro de nuestra familia, el futuro de los trabajadores y el futuro de lo que se ha construido hasta ahora. En esa determinación y con esa fuerza debemos marchar, en la convicción de que abrazados de un programa de reconstrucción, abrazados de una propuesta que realmente responda a la profunda crisis que atraviesa nuestro país, pueda significar un cambio revolucionario y que nos haga de un espacio en el concierto mundial de naciones. Con esa determinación, con esa fuerza debemos marchar. Es el momento de reafirmar nuestra condición de vanguardia, de partido de los trabajadores, y no habrá posibilidades de que se abra un camino diferente para Venezuela sin una participación y sin una fuerza determinante del movimiento de los trabajadores. De allí vamos a las tareas, de allí vamos a la construcción, a la articulación. Tenemos la disposición de plantear alianzas con todas las fuerzas que nos acompañen. Pero la iniciativa de las militantes de Bandera Roja, la iniciativa de nuestros dirigentes de base, la iniciativa de nuestros dirigentes regionales, el espacio que podamos darle alcance en los espacios nacionales, instancias nacionales de decisión en este momento, todas abonan en función de ese camino y debemos marchar con determinación en esa dirección. Ese es el mensaje que podemos entonces nosotros, desde este momento, en este debate y hacia las tareas y hacia el trabajo diario de acompañamiento a nuestro pueblo en sus luchas de todos los días, es el compromiso que debemos entonces reafirmar en este momento. Apreciados camaradas, yo he traído estos pequeños audios que espero que puedan contribuir a difundir, a despertar inquietudes, las preguntas de quienes nos pueden acompañar en esta actividad de hoy, en función de reafirmar nuestra condición de vanguardia revolucionaria, de partido de la clase, hacia el futuro de progreso y de bienestar para todos.